En esta clase continuamos viendo los sensores, que tenemos que recordar que los mismos van a formar parte de la entrada del sistema de mando. Bueno, ya hemos visto que estos sensores vienen de diversidad de formas, modelos y de principio de funcionamiento. Vamos a estudiar justamente el principio de funcionamiento de un sensor del tipo capacitivo y, como veremos, del tipo inductivo. Prácticamente funcionan con los mismos principios. Empezaremos viendo cómo es un oscilador. Como ven, acá tenemos un oscilador simple cuya frecuencia de salida va a depender directamente de este capacitor. Este capacitor forma parte de una impedancia para el análisis de este circuito. Por lo tanto, podríamos decir que la frecuencia de salida de este oscilador va a depender de manera directa de la impedancia que pongamos. La impedancia puede estar dada ya sea por un elemento capacitivo o por un elemento inductivo. Por lo tanto, el oscilador va a funcionar de manera similar independientemente del tipo de impedancia que utilicemos. Como podemos ver en estas fórmulas, son fórmulas generales que nos dicen cuál es el valor de capacitancia y cuál es el valor de inductancia. En el caso de la capacitancia vemos que va a depender del área de las placas, de la distancia que estén esas placas y de una constante que es del dieléctrico o del medio. A esa constante le llamamos justamente constante dieléctrica. Por lo tanto, si queremos cambiar el valor de capacitancia de un dispositivo, tendríamos que modificar el área o modificar la distancia en que esas dos áreas se encuentran. Pero también, si hay algún modo de modificar esta constante dieléctrica, estaríamos variando el valor de capacitancia. De manera similar lo podemos observar en la inductancia. En esta fórmula aparece la permeabilidad magnética, que depende directamente del medio en el cual estemos trabajando para conseguir el valor de inductancia. Igual que en el caso anterior, para poder modificar el valor de inductancia podemos cambiar el valor del área de ese inductor o de esa bobina, el valor del largo de esa bobina o la cantidad de vueltas de esa bobina. Como pasaba en el caso capacitivo, si nosotros cambiamos de algún modo el medio en el cual están estas líneas de flujo del campo magnético, estaríamos cambiando la permeabilidad magnética, que es lo que aparece acá. Justamente el principio que utilizamos para la detección es cambiar la capacitancia a partir de cambiar el medio. Vamos a usar como ejemplo dos polos, el polo positivo y el polo negativo. Por lo tanto, entre esos dos polos vamos a tener un efecto capacitivo. Ese efecto capacitivo va a depender del medio. Si nosotros tenemos un medio, como vemos en la figura, que tiene una constante dieléctrica cercana a cero, las líneas de fuerza del campo eléctrico no van a ser afectadas. Ahora bien, si entre los polos existe un medio que tiene una constante dieléctrica diferente, las líneas de fuerza del campo eléctrico se van a ver afectadas por esa nueva constante dieléctrica que fue aportada por ese nuevo medio por el cual tienen que viajar. En resumen, si nosotros tenemos un efecto capacitivo en un determinado espacio y aproximamos un elemento cuya constante dieléctrica modifica ese medio por donde viajan las líneas de fuerza, vamos a estar cambiando el valor capacitivo de ese elemento. Si cambiamos el valor capacitivo, vamos a estar cambiando la frecuencia del oscilador. En esta diapositiva lo que vemos ya es un diagrama modular de cómo es el sensor por dentro. Como podemos ver, en esta zona tenemos la detección, que sería el efecto capacitivo al cual hacíamos referencia anteriormente, que va a influenciar en este circuito, que es el circuito oscilador.
Luego tenemos un circuito que va a transformar esta frecuencia en una tensión que va a ser proporcional justamente a esa frecuencia. Esa tensión va a ser conformada en dos estados, en un estado de activo y en un estado de no activo, que va a influenciar en el circuito de salida o en esta etapa de salida, que va a tener una función de relé, de llave electrónica. Sobre eso pondremos la carga que nos interesa. Por lo tanto, para resumir, una vez que nosotros cambiamos las líneas de fuerza que tiene el campo eléctrico a la entrada de nuestro sensor o de nuestro detector, ese efecto va a ser transferido hacia la salida, produciendo una conducción o una no conducción en la etapa de salida. De manera similar, vamos a tener las etapas de funcionamiento que tiene un sensor magnético, solo que esta vez, en vez de detectar por las líneas de fuerza del efecto capacitivo, lo hacemos a partir de las líneas de fuerza magnético. Como es lógico, al tratarse de un elemento magnético, este sensor va a ser sensible a los elementos ferromagnéticos. Pero el principio de funcionamiento y sus etapas son totalmente equivalentes al anterior. Los encargados de brindar la información técnica de estos sensores son justamente los fabricantes. Entre ellos podemos diferenciar que hay sensores de diferentes frecuencias, sensores que tienen diferentes tamaños, sensores que usan tensiones y consumos diferentes, sensores que tienen diferentes modos de conexionado y sensores que tienen diferentes tipos de protección, blindajes y otras características para el ambiente en que lo vamos a utilizar. Dentro de los datos que nos da el fabricante respecto a los sensores tanto capacitivos como inductivos, están relacionados con la posición de detección. Los da generalmente mediante gráficos, como en este caso. En esta gráfica el fabricante define la distancia que hay hacia el sensor, que en este caso le llama X, y la distancia que hay de desplazamiento con respecto al eje central del sensor, que en este caso le llama Y. También los fabricantes definen la influencia que tiene el tamaño y el tipo de material sobre el sensado. En esta gráfica podemos ver los diferentes tipos de materiales y, como podemos ver en la gráfica, se define también las distancias de detección en relación al tamaño que tiene ese material que vamos a detectar, que está dado aquí abajo, y la distancia de detección. Como podemos ver, el fabricante también brinda información relacionada con la distancia de sensado, que es lo que vemos acá en esta columna, y algunos tipos de salida, como por ejemplo el normal abierto o el normal cerrado, como podemos ver en esta columna. Esta gráfica es interesante porque nos muestra la relación que hay entre la distancia de detección con respecto a la posición del sensor. Como podemos ver, hay una distancia a partir del cual el sensor empieza a detectar. Esa distancia es la determinada en la tabla anterior, pero hay una zona en que el sensor es inestable. En este caso, el fabricante dispuso de un indicador luminoso que se trata de un diodo LED. Como podemos ver acá abajo, si ese diodo está en color verde, significa que está detectando de manera estable. Ahora, si está rojo, significa que está detectando, pero esa detección es inestable. Otra información que nos brinda el fabricante en su hoja de datos es la forma en que debemos conectar al sensor. Como podemos ver, en este caso tenemos un sensor que tiene dos hilos de salida y también nos informa sobre la tensión de alimentación. Para este caso, la tensión de alimentación es continua y los cables van a ser de color marrón y azul. El color del cable nos va a indicar además que existe una polarización a la hora de conectar este sensor. Al lado tenemos el mismo sensor, pero esta vez, como podemos ver a las entradas, funciona con corriente alterna. La carga sigue estando en serie, pero como podemos ver en el esquema interno, se muestra un puente de diodos. El objetivo de este puente de diodos es rectificar la señal de entrada. Por lo tanto, a los efectos internos del sensor se irá trabajando con tensión continua. Esquemáticamente lo podemos ver de este modo. Podemos ver que
el esquema del sensor de proximidad está formado por un rombo y al lado está el esquema que nos indica si la salida se trata de normal cerrada o normal abierta. Pero fíjense que en ambos casos la carga siempre va a estar en serie con el sensor y se muestra claramente la polaridad, en este caso, de los dos hilos de salida. Del mismo modo, tenemos modelos de sensores que tienen más de 2 hilos, como en este caso, que tienen 3 hilos de salida. Y además se suele indicar que se trata de una salida NPN o de una salida PNP. En ambos casos, la tensión de alimentación es continua, generalmente 24 voltios. Y como podemos ver, en el caso de tratarse de la salida NPN, la carga se debe conectar entre el cable marrón y el cable negro. Y en el caso de tratarse de una salida PNP, la carga se conecta entre el cable negro y el cable azul de 0 voltios. De manera similar podríamos encontrar dentro de los manuales o dentro de las hojas técnicas de los sensores configuraciones similares para el caso de tratarse de alimentación con corriente alterna. Esquemáticamente lo podemos ver de este modo. Ahí se pueden ver todas las posibilidades que yo tengo de conectar una carga con los sensores que tengan salidas tipo PNP o NPN.